Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento que, a primera vista puede parecer un poco árido, ¿no? Casi burocrático. Hablamos del acta de una comisión negociadora y está fechada 23 de enero de 2026. Es como la foto final de un proceso largo, la firma de un convenio colectivo, pero nuestra misión aquí es ir un poco más allá de las firmas. Queremos entender la tensión que se esconde entre líneas. Es que esa es la clave de estos documentos, totalmente. Un convenio colectivo es, bueno, en esencia, es la constitución laboral de una empresa para los próximos años. La firma es el momento cumbre, sí, la meta. Pero como en cualquier viaje, el cómo se llega hasta ahí es tan importante como la meta en sí. Y este texto, si lo leemos con atención, nos cuenta una historia fascinante sobre ese cómo. Una historia con distintas versiones, ¿verdad? Con distintas versiones de la verdad, exacto. Totalmente. Porque el documento nos presenta una aparente contradicción. Por un lado, tenemos un acuerdo firmado por una mayoría muy sólida, lo que le da validez legal, pero por otro tenemos a la voz con mayor representación en esa mesa diciendo por escrito que el texto final ha cambiado, que no es el que se había discutido. Así que la pregunta que vamos a intentar desgranar hoy es: ¿qué pasó en los últimos días de esta negociación? ¿Por qué surgió esta fractura? Y sobre todo, ¿por qué una parte consideró que no era necesario volver a consultar a los trabajadores sobre esa versión definitiva? Bien, pues vamos a ello. Venga, empecemos por la superficie, por lo que el documento nos presenta como el resultado final. En la última página encontramos la palabra clave, en mayúsculas. Acuerdan. ¿Y qué acuerdan? Pues, punto 1. Aprobar la revisión del convenio colectivo para el periodo 2025-2029. O sea, un acuerdo de largo recorrido, para 4 años. Y se especifica a quién lo acuerda. Por un lado, la parte empresarial, que firma en bloque, y por otro, y esto es el dato fundamental, la mayoría sindical compuesta por MSK, SBC, USO y UGT, con el 62,66% de la parte social. Exacto. O sea que si nos quedáramos solo con ese titular, la historia sería muy sencilla, ¿no? Después de una negociación, que imaginamos larga, la empresa y una mayoría muy sólida de los representantes de los trabajadores, pues llegan a un acuerdo. Caso cerrado. Parece el final ideal. Sí, a primera vista lo parece. Pero por experiencia te digo, cuando un documento pone tanto énfasis en la mayoría cualificada, en ese 62,66%, a menudo es porque hay una minoría importante que no está de acuerdo. La formalidad a veces esconde la falta de consenso. Ese 62,66% le da plena validez legal. Eso es indiscutible. Desde un punto de vista técnico, el proceso está concluido. El documento está listo para registrarse y convertirse en norma. No hay ambigüedad ahí. Pero, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque justo encima de ese párrafo tan triunfal del acuerdo, encontramos la nota discordante. Un párrafo de Intersindical Canaria que, aunque no firma, tiene la mayor representación individual en la mesa, un 35%. Y lo que dicen es clave. Es un párrafo que es como una bomba de relojería semántica. Lo cambia todo. No es un simple «no estoy de acuerdo». Es una acusación velada sobre el procedimiento. Lo parafraseo para que se entienda bien. Vienen a decir algo como: ISE manifiesta que no comparte muchas de las modificaciones efectuadas respecto al convenio publicado en una fecha anterior, de 2020. Y lo más visual, lo más potente, es que si vamos a la página de las firmas, su espacio está en blanco. Y esa ausencia es tan elocuente como las firmas que sí están. Es una declaración de principios. Es una forma de decir, nos desmarcamos no solo del resultado, sino del proceso que ha llevado a él. Entonces, la pregunta es directa. ¿Qué significa que la organización con más peso individual declare por escrito, en el propio acta, que el texto ha sido modificado y que por eso no lo firma? Significa que este documento deja de ser solo un acta de acuerdo. Se convierte también en un acta de desacuerdo fundamental. Y aquí está el matiz, porque no parece un desacuerdo sobre el fondo, ¿eh? No dicen el salario es bajo. El desacuerdo es sobre el procedimiento. Lo que hacen es introducir una duda razonable sobre la legitimidad del proceso para ellos. Su postura es, el texto que se firma hoy, 23 de enero, no es el mismo que se había aprobado en las asambleas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, que es el núcleo de nuestro análisis de hoy. ¿Qué pasó?
¿Qué ocurrió entre esa versión que todos conocían y la versión final? Por suerte, el propio documento, casi como un diario de a bordo, nos da algunas pistas. Sí, de forma casi involuntaria nos ofrece una cronología de los hechos. Es como encontrar el cuaderno del detective. Nos permite reconstruir las últimas semanas. Vamos a seguir ese rastro. El texto dice: recibido el informe favorable del ECIT el pasado viernes 9 de enero. Ese es el punto de partida. Para situarnos, el ECIT es un órgano consultivo técnico. Su informe favorable es una especie de visto bueno técnico. Un paso necesario, sí. Indica que el texto en ese momento era legalmente viable. Seguimos. O el lunes 12 de enero de 2026 se remitió a la parte social un texto de convenio colectivo, 3 días después. Luego, el 15 de enero se manda un nuevo texto que se adapta al informe del ECIT. Parece un ajuste técnico, todo normal, aunque rápido. Es un ritmo acelerado, pero bueno, bastante típico al final de una negociación. Una vez que hay acuerdo en lo gordo, se empieza a limpiar el texto. Pero aquí, en medio de esa redacción final, llega el detalle crucial. Cito textualmente: tras 2 modificaciones indicadas por la DIRRH del ECIT, el pasado 20 de enero de 2026 se remite texto definitivo. Paremos aquí. DIRRH es simplemente la Dirección de Recursos Humanos y la fecha es clave, 20 de enero, solo 3 días antes de la firma. El propio documento confirma que hubo cambios de ultimísima hora. Y si conectamos los puntos, esa mención a 2 modificaciones del 20 de enero es, con toda probabilidad, la pistola humeante, la clave de la queja de Intersindical Canaria. El acta no nos dice cuáles fueron esas modificaciones, y eso es muy importante. No sabemos si fue cambiar una coma o si se alteró algo sustancial. Su naturaleza es desconocida, pero su existencia está documentada aquí mismo. Exacto. Esto no es una suposición. El propio documento, firmado por la mayoría, admite que efectivamente el 20 de enero se introdujeron 2 modificaciones. Y si vemos el panorama general, lo que tenemos es un proceso que se acelera de forma vertiginosa justo antes de firmar. Por tanto, la cuestión no es si hubo cambios o no, los hubo. La pregunta del millón es, ¿qué tipo de cambios fueron y por qué la mayoría consideró que no hacía falta volver a consultar a la plantilla? Y eso nos lleva al corazón del conflicto, a un choque de legitimidades, porque hay otra frase en el acta que, leída después de esta cronología, resulta como mínimo problemática. La frase que sirve como pilar para la firma, la que lo justifica todo. Precisamente. El texto dice que todo se expone y tras haber sido refrendado por la mayoría de la plantilla en las asambleas celebradas. Esta frase es la base sobre la que los sindicatos mayoritarios construyen la legitimidad de su firma. Su argumento es: firmamos con el aval de los trabajadores. Es la invocación del mandato democrático, claro. Los representantes actúan en nombre de sus representados que les han dado luz verde. Pero aquí está el nudo. Si esas asambleas se celebraron para refrendar un texto, tuvieron que hacerlo sobre un texto que existía antes de las modificaciones del 20 de enero. La lógica es aplastante. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Se firmó un texto que no era exactamente el mismo que la plantilla había aprobado? Y la respuesta, según el propio documento, parece ser que sí. Votación sindical. No es solo un problema legal, es casi filosófico. Vemos 2 concepciones enfrentadas de lo que significa representar. Por un lado, la mayoría firmante, ese 62,66%. Su interpretación, probablemente, es que esas 2 modificaciones eran de carácter menor. Podrían argumentar que eran ajustes técnicos, clarificaciones o incluso pequeñas mejoras que no requerían volver a empezar todo el proceso de consulta, que es lento y complejo. Exacto. Desde su perspectiva, el mandato que recibieron en las asambleas, ese sí de los trabajadores, seguía siendo válido. Consideraron que ese mandato les daba la potestad para dar ese paso final. Pensarían, nos han votado para cerrar el mejor acuerdo posible, y esto es parte de cerrarlo bien. Podría haber presión por cerrar ya, por dar estabilidad. Tiene su lógica, es una visión pragmática, pero claro, luego está la otra cara de la moneda. Por otro lado, la postura de Intersindical Canaria, el 35%, parece ser radicalmente distinta, mucho más purista. Para ellos, cualquier modificación, por pequeña que sea, invalida el mandato anterior. Su lógica es, los trabajadores votaron un paquete cerrado, el texto A. Si en el último minuto se introduce una modificación, se convierte en el texto B.
y el texto B formalmente no ha sido votado por nadie. Es como si una comunidad de vecinos vota pintar el edificio de blanco y la Junta decide usar un blanco roto porque el proveedor lo recomienda. Para unos es un detalle, para otros una decisión que no se ha votado. Es una analogía perfecta. Para el segundo grupo, es una cuestión de pura transparencia y legitimidad democrática. Lo que se firma debe ser idéntico a lo que se vota. Para ellos lo correcto habría sido, sin duda, detener la firma, volver a las bases, explicar los cambios y volver a consultar. El documento no resuelve esta disputa, claro, pero la deja expuesta a la vista de todos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a poner las piezas en orden y ver qué historia final nos cuenta este documento. Es el momento de la síntesis. Más allá de los detalles, ¿cuál es el gran titular que nos deja este papel? Resumiendo, tenemos un convenio colectivo que, desde el punto de vista legal, es perfectamente válido. Lo ha firmado una mayoría clara y suficiente, ese 62,66%. Cumple todos los requisitos. No hay debate posible en ese frente. Eso es innegable. Legalmente, el acuerdo existe y será vinculante para toda la plantilla, incluyendo a los afiliados del sindicato que no ha firmado. La ley ampara a la mayoría. Sin embargo, en el mismo documento, el sindicato mayoritario en número de representantes deja constancia escrita de su profundo desacuerdo, y lo hace apuntando al corazón del proceso democrático. Denuncia que el texto final contiene cambios que no fueron sometidos a una nueva votación. Por lo tanto, el acta no nos cuenta una historia de consenso. Sería un error leerlo así. La fotografía real es mucho más compleja. Y mucho más tensa. Para nada. La historia que cuenta este documento es la de una mayoría que decide avanzar, probablemente con argumentos pragmáticos, a pesar de la objeción explícita de una minoría muy significativa sobre la limpieza del procedimiento. Es una victoria de la mayoría, sí, pero una victoria con un gran asterisco. Y esa reflexión final nos lleva más allá de un simple conflicto laboral. Toca el núcleo de la democracia representativa, que es extrapolable a muchos otros ámbitos. ¿Hasta dónde llega el mandato que los trabajadores otorgan a sus representantes? ¿Es un cheque en blanco para que consigan el mejor acuerdo posible, permitiéndoles hacer ajustes de última hora? ¿O es un mandato estricto, un contrato cerrado sobre un texto concreto que no puede alterarse ni una coma sin una nueva consulta? ¿Cuándo es imperativo, moralmente, volver a las bases? Esa es la gran pregunta. Este documento no la responde, por supuesto, pero la enmarca de forma brillante. Y nos deja con un pensamiento final. El acta certifica la firma legal, pero al mismo tiempo puede haber iniciado una crisis de confianza. La pregunta que queda flotando en el aire no es legal. El convenio es válido. Es una pregunta de legitimidad política. Y, sobre todo, de cómo reaccionarán las personas a las que afecta todo esto. Exactamente. ¿Cómo reaccionarán los trabajadores, incluso los que votaron a favor, al saber que el documento que regirá sus condiciones durante 4 años fue modificado, aunque fuera mínimamente, justo antes de firmarse sin su conocimiento? Este papel, que parece el capítulo final de una negociación, podría ser en realidad el prólogo de un nuevo conflicto interno, un conflicto que ya no será sobre salarios, sino sobre algo mucho más profundo: la confianza.